Buenas noches. En este caso presentamos la tarea número 3, que es el querer y la voluntad humana en el contexto educativo, de la materia personas, formación y trascendencia. La actividad empezaba en hacer una interacción con Botley, presentando brevemente tu rol en el ámbito educativo y en el contexto específico de tu reflexión inicial. Entonces, en este caso, el contexto es que soy docente en la licenciatura de las carreras de la salud, de enfermería, químico farmacológico y nutrición, y pues cada inicio de cuatrimestre hago unas preguntas a los alumnos para hacer un ejercicio de introspección en relación a qué motivó a que eligieran esta carrera y cuáles son las metas al estudiar esta carrera. De estos alumnos pues que son más o menos entre 50 y 60, escojo para esta actividad la reflexión de una alumna, la cual en ese momento tenía 19 años, pero sobre todo sí contestó las preguntas de introspección, pero de un contexto un poco más amplio, sobre todo explicando que sufría dos enfermedades crónicas, que eran o que son esclerosis múltiple y crisis convulsivas. Estas dos le hicieron que tanto el bachillerato como la secundaria la tuviera que pasarla en gran parte en casa, haciendo tareas en casa, porque tenía actividad de enfermedades, entonces no le permitían ir a la escuela. Siendo así, por eso pongo esta imagen de sus papás, porque una vez que terminó la preparatoria le dieron la opción de no continuar con una licenciatura, sino que podía escoger tomarse un tiempo y después empezar a lo mejor una carrera, pero pues le dieron un tiempo indefinido. Sin embargo, ella decidió que no. Entonces, por eso pongo entre signo de interrogación la voluntad que fue en ella, eh, que, la, que, la, que la voluntad le permitió seguir con sus estudios, en este caso una licenciatura. Ella describía en su apunte que el interés de cómo funciona el cuerpo humano era un gran motivador, ayudar a los demás una vez terminada la licenciatura, y se visualizaba como una profesionista de éxito, que el éxito, si bien es muy subjetivo, pues ella lo refería como tener un coche, tener una casa, ser parte de una empresa transnacional, viajar por el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño análisis de este caso, el alumno, esta voluntad que presentaba era gracias a una motivación muy alta que tenía. Partiendo de las teorías de la motivación, en este caso, pues en ella están dos muy marcadas, que era la teoría psicologista y pues las teorías historicistas, ¿no? Las teorías historicistas, sobre todo por su contexto de la enfermedad, y la psicologista, de que a pesar de tener estos procesos de reactivación de las enfermedades, no se autocompadecía por tener estas enfermedades, y pues tenía este, un pensamiento positivo hacia estas, ¿no? Abordando un poco de las fases del acto voluntario que se describen en el libro de Ramón y Lucas, pues ella cumple con todos los actos, ¿no? El primero, que es el conocimiento intelectual, que pues obviamente implica una investigación cognitiva sobre lo que quiere alcanzar. Entonces pues ella hizo un análisis de las enfermedades y pues la balanza ganó de que quería seguir estudiando. Deliberó, por lo tanto, los pros y los contras de no tomarse los años sabáticos y de continuar estudiando. Y pues por ende tomó la decisión de pues inscribirse a la carrera, ¿no? Y por lo tanto está ejecutando su plan. Entonces en este caso pues está pasando los exámenes, las pruebas, está pasando el cuatrimestre, entonces pues está cumpliendo con las fases del acto voluntario. Algo importante en esto son los requisitos psíquicos que describe igualmente el autor Ramón y Lucas. Sobre todo responde a las preguntas que voy a hacer, que ya lo analizó muy bien el alumno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues seguir estudiando, no tomarme estos temporadas de descanso, sino seguir. El cómo, pues inscribiéndose en la universidad y estudiando. ¿Cuándo? Pues en este momento, en el actual. Y pues también los requisitos psíquicos, pues también respondió él: ¿puedo hacerlo? Pues obviamente sí. Entonces por eso también es importante que esté cumpliendo estos retos psíquicos, por eso lo pongo. Una vez ya presentado este caso con Botley, una de las primeras preguntas que le hice a Botley era, de esta pequeña reflexión, generar más líneas de pensamiento en relación a la voluntad, y me pone 4. La principal es la perseverancia y la resiliencia. Después me pone la importancia de la pasión y el propósito, el aprendizaje continuo y la adaptabilidad, y la ética y la responsabilidad profesional. A eso me genera una pregunta reflexiva de cada una de estas, y hace un poquito más amplio el análisis.
le hago una pregunta subsecuente, sobre todo con el uso de las redes sociales, porque el contexto de esta paciente de esta alumna, era en relación a que pasó su bachillerato y su secundaria en la casa, entonces tenía gran acceso a las redes sociales. Entonces, le pregunto qué piensa de la influencia que tienen las redes sociales para motivar a un alumno en la selección de alguna carrera, porque ella así lo hizo. Si podría ser una buena herramienta para entrar al alumno o no genera ningún beneficio. Y pues dice que hace un análisis de una influencia negativa y una influencia positiva, la inspiración y la exposición. Entonces la inspiración es que gracias a las redes sociales puedes ver historias de éxito y que pues eso te expone a una gran amplia de información. Y la influencia negativa pues es que se idealizan estas historias de éxito, se toman como una verdad única, ¿no? Y pues eso genera una presión social, y esa presión social de que tienes que cumplir estos estándares que estás viendo. La desinformación, pues obviamente porque hay que discernir en toda la información que me arroja la red social. Partiendo de esto, continuando con las redes sociales, si las redes sociales se generan con un algoritmo, sobre todo por las búsquedas de cada persona, aquí lo asocio a las 4 fases del acto libre voluntario. Le pregunto que si debería de existir una restricción en el uso para la fase de la deliberación, sobre todo porque en esta fase pues se tienen que evaluar los pros y los contras, y si sería mejor volver a investigar solo en buscadores como se hacía antes. Y pues igualmente hace 2 líneas de pensamiento, una positiva y una negativa, donde las positivas es bueno, lo mismo, proporciona un acceso rápido, sobre todo a mucha información y a historias de éxito, y lo negativo pues que es una información con un sesgo, porque pues ese algoritmo es en base a mis búsquedas, más no a lo que necesito realmente. Y pues de ese algoritmo no todo es información relevante, sino que mucha información es promocional y pues obviamente me va a distraer y me va a desinformar más. Siguiendo analizando con Botley, me responde la siguiente pregunta: si hay que hacer una restricción en el uso de las redes sociales. Y pues me comenta y me añade que si bien sí podría ser una manera de minimizar las distracciones, pues también podría ser visto como una limitación en la libertad personal. O sea que le digamos al alumno, pues no puedes buscar información en las redes sociales, pues estaremos poniéndole una traba para que ejerza su libertad, y eso podría generar resistencia en los alumnos. Y me da la opción de usar la inteligencia artificial, que podría ser una herramienta poderosa para que los alumnos en esta fase de deliberación pudieran tomar una mejor decisión. Y partiendo de esta línea de pensamiento de la inteligencia artificial, pues le genero una pregunta nueva. Si se consigue una inteligencia artificial bien estructurada, nosotros aún en la actualidad vertemos información en esa inteligencia artificial. Pero si esa información que ponemos en la inteligencia es de modelos aspiracionales, pero con un enfoque de deseo mimético, como describe Gerard, recordando que este deseo mimético son por presiones que están influenciadas por deseos que los rodean, ¿cuál sería la mejor forma de limitar estos deseos miméticos? Y por el otro lado, ¿no sería mejor para el alumno promover un deseo metafísico que se enfocado en la búsqueda de un significado y propósito? Y pues bueno, me ponen las limitaciones del deseo mimético, cómo yo podría en los alumnos generar estas limitaciones. Y la principal es la conciencia y la educación. O sea, sí, enseñar en los alumnos a identificar y reconocer que las influencias externas sobre sus decisiones se tienen que hacer un análisis y una discusión. Y cómo pruebo o cómo puedo promover el deseo metafísico en ellos, pues con la orientación personalizada, que en este caso sería compartir experiencias de profesionales que ya están cursando la carrera, y que aparte el alumno busque un propósito, como haciendo una reflexión. Me genera una pregunta principal, que es: ¿qué tipo de impacto te gustaría tener en el mundo haciéndolo el alumno? Estas actividades son las en el alumno. Y, y partiendo de eso, si se realizan estos ejercicios de conciencia y educación, pero no son tan fuertes para alejarlos de su deseo físico y material, ya que su contexto social influye mucho en ellos. Si bien en la universidad podrían estar unas horas, pero vuelven a su realidad, y si su contexto es muy adverso, pues otra vez la sociedad los va a llevar al otro extremo. ¿Cómo puedo yo asegurar el deseo metafísico? Y si este deseo metafísico es mejor que el mimético en el aspecto educativo. Y pues Botley me hace un análisis colocando que pueden coexistir, o sea, pueden tener su propia importancia.
¿Cómo lo hacemos? Reconociendo las influencias externas, que estas influencias externas es importante que los alumnos sean conscientes de que pueden influir en sus decisiones, pero tienen que hacer un ejercicio de introspección, un ejercicio de autorreflexión de estas influencias externas. Hay que promover el desarrollo personal y cómo se hace eso. Importante fomentar la lectura, escuchar podcast o cualquier otro tipo de obtener información. ¿Para qué? Para que les ayuden a descubrir sus verdaderas pasiones y sus talentos innatos. Y obviamente equilibrar los deseos, o sea, hacer ejercicios con ellos, que no hay nada intrínsecamente malo en tener deseos miméticos, no está mal, sino que hay que encontrar un equilibrio entre lo mimético y lo metafísico. Y para cerrar con Botley, le pido que a partir de estos ejercicios reflexivos de lo mimético y de lo metafísico, y de cómo tomó la alumna el acto, cumple los 4 actos para la voluntad, pues me genera 2 ejercicios que puedo aplicar con ellos. El primero es la autobiografía del propósito, que me parece una idea que no se me había ocurrido, donde le pido a los alumnos que piensen al menos 3 momentos significativos en su vida, que esos momentos generen valores que hayan emergido de esas experiencias y que pues concluyan con una reflexión sobre cómo su educación actual puede ayudarles a cumplir este propósito en el cual están pensando. Y el otro, que es el mapa de la influencia social, que me parece también una idea sobresaliente, ya que es en una hoja de papel pedir al alumno que dibujen un círculo, y ese círculo central van a ser ellos. Y alrededor van a dibujar diferentes círculos que cada uno represente una influencia importante. Una vez que se hayan dibujado todos estos círculos alrededor de ellos, se va a pedir que escriban dentro de cada círculo cómo han afectado su elección para esta carrera. Y teniendo ya estos círculos que afectaron a sus decisiones, hacer un ejercicio de reflexión para considerar cuáles son las influencias más metafísicas o más miméticas en su caso. Por lo tanto, como conclusión, pues es importantísimo en este caso tomar en cuenta las teorías, en este caso psicologistas y historicistas, ¿no? En relación a cómo ella afrontó su problema de las 2 enfermedades que tiene actualmente y cómo su contexto social no afectó para seguir tomando la decisión y la voluntad de seguir estudiando. Importante no solamente quedarme en las metas, sino generar otras líneas de pensamiento con ellos, que son las que me propone Botley, que es la perseverancia, la resiliencia, la pasión y el propósito. Este de aprendizaje continuo es indispensable, el cómo ellos se visualizan después de terminar, y sobre todo la ética y la responsabilidad profesional, porque pues van a tener seres humanos. Y lo último, tener un equilibrio entre estos deseos miméticos y estos deseos metafísicos, con estas actividades que me propone Botley, poder aplicarlos con ellos, para que haya un equilibrio y pues no nos polaricemos ni que en algún deseo específico, sino que podamos ir en la línea de pensamiento donde no está mal ninguno de los dos, pero lo ideal es encontrar la mejor parte de las dos para encontrar un equilibrio. Gracias.